Lectura del primer libro de las Crónicas. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas echaron los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de Dios, tal como había mandado Moisés por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias para que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios, y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen, por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré, porque la deseo. Levántate, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto es corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Esta mañana recibí un mensaje en el WhatsApp que decía Feliz Santo. Y dije, uy, yo nunca celebro el Santo, pero desde luego ni mucho menos el 14 de agosto. Pero después, rebobinando, me di cuenta y dije, ya sé dónde está el error. Y es que hoy celebramos la fiesta de un santo que casi siempre pasa desapercibida, porque celebramos la misa de la vigilia ya de la Asunción. Pero sí me gustaría tener un pequeño recuerdo para ese santo, que es San Maximiliano María Kolbe, un religioso franciscano que estaba en un campo de concentración, recluido por los nazis. Y allí, cuando alguien se movía, intentaba escapar, para escarmiento ponían a todos en fila, iban contando de 10 en 10 y al que le tocaba, a ese lo eliminaban, lo mataban. Y había un padre de familia de 8 hijos que estaba el hombre muy triste, no tanto por su muerte, por él mismo, sino porque pensaba y lo decía en voz alta, ¿y qué será de mi mujer, de mis hijos? Y aquel sacerdote dijo, no se preocupe, yo le cambio el puesto. Y le cambió el puesto. Ciertamente sufrió muchísimo, una tortura en aquellos hornos que
primero los dejaban morir de hambre, era una tortura muy grande. Y este santo, ya está canonizado, era también muy devoto de la Virgen María, cuya fiesta ya estamos celebrando hoy. Aunque externamente no se note, no sé mañana si se notará. Hombre, sí sé que va a haber mucha gente en Fornela, va a haber mucha gente en El Espino, además hay pulpo, va a haber mucha gente en Carrasconte, en Bavia, donde siempre hay mucha gente en Bavia, y va a haber también pues mucha, no sé, en las fiestas de la Bañeza, aunque ahora con esto de los fuegos no sé, muchas ganas de fiesta habrá. También aquí más allá de Villafranca, en Fontbassallá, en Molina Seca, en fin, en muchos pueblos de nuestra diócesis y de todo el mundo. Esta fiesta de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo nos dice que María no conoció la corrupción del sepulcro. Todo hace pensar que María murió en Éfeso, está en Asia Menor, en casa del discípulo Juan, a quien Jesús le dijo al pie de la cruz: hijo, y a tu madre, madre, y a tu hijo. Y entonces pues no se conoce la tumba de la Virgen, porque nadie va allí a venerar sus restos, como se va, yo que sé, a la tumba del apóstol Santiago. Se va al Santo Sepulcro porque estuvo allí hasta la resurrección, pero María, según la tradición, no conoció la corrupción del sepulcro, sino que ascendió en cuerpo y alma al cielo. Y hay un dato que puede parecer irrelevante, pero a mí siempre me ha hecho mucho pensar. Y es que aunque no todas las apariciones de la Virgen sean ciertas, pero hay algunas que sí tienen bastante garantía de verosimilitud, de que sean ciertas. Por ejemplo, en Lourdes, en Fátima, y bueno, se aparece María visible y corporalmente. Es verdad, es un cuerpo glorioso, pero un cuerpo visible. De hecho, pues los videntes, tanto Bernadette Soubirous en Francia, en Lourdes, como Jacinto, Francisca y Lucía en Fátima, pues dicen: hemos visto una mujer, una señora que nos hablaba. Bueno, eso es, pues, luego muy compatible con el dogma de la Asunción. Un dogma, una verdad que la Iglesia la ha creído siempre. Hay interesantes tradiciones en España de siglos, por ejemplo, el misterio de Elche, donde la imagen sube materialmente con un sistema de poleas. Y, no obstante, fue el Papa Pío XII en el año 1950 cuando decidió como dogma de fe la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo. El Papa lo único que hizo es recoger lo que ahí era una tradición muy antigua. ¿Y por qué tuvo María ese privilegio? De alguna manera, la primera lectura que hablaba del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era una especie de estuche que llevaba al pueblo de Israel caminando por el desierto con unos varales. Allí iban las tablas de la ley, que era el gran tesoro del pueblo de Israel, que en el templo después se guardaba en el Sancta Sanctorum. Bueno, pues bien, María es el Arca de la Nueva Alianza, como decimos en la letanía, porque en ella estuvieron no las tablas de la ley, sino el mismísimo cuerpo del Hijo de Dios. Después también, la segunda lectura de la primera carta a los Corintios, se nos habla de la resurrección. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Bueno, pues María también desempeñó un papel importante para la encarnación del Hijo de Dios, que murió y resucitó. Finalmente, el Evangelio nos dice que en cierta ocasión estaba hablando Jesús, la gente estaba admirada, y entonces alguien entre la muchedumbre dijo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús respondió: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No era un desprecio a su madre, sino realmente
que nosotros pensemos que en cierta manera tenemos un privilegio parecido a Él, porque tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de cumplirla, y eso quiere decir que merecemos también la felicitación. Pero incluso, puestos a buscar más argumentos para sentirnos bien, es que sí, María llevó en sus entrañas el cuerpo del Hijo de Dios, pero nosotros cuando comulgamos también nos hacemos como el arca de la nueva alianza, como ese templo en el que el Señor habita. Es importante saber valorar, apreciar y vivir este gran privilegio.